Seguramente sabían que en Guadalajara, en memoria de lo que ocurrió en el año 2020, entre el 4, 5 y 6 de junio, hace pues ya 3 años, ¿se acuerdan ustedes del halconazo, ¿no? Ese suceso terrible de la represión del delincuente Alfaro en contra de colectivos? Bueno, pues a raíz de esto, este grupo de personas, de familias y de colectivos se reunieron y pusieron un antimonumento allí en Guadalajara, en la Plaza de Armas. Pues bueno, resulta que el delincuente Alfaro lo mandó quitar. Empezaron a compartir fotografías los de este colectivo el día de hoy, donde pues la plaza ya luce como la ven, vacía. Quitaron el antimonumento y salió hace un rato el delincuente Alfaro a decir que es que ahí no se puede construir nada. Pinche gente, o sea, de verdad son asquerosos, de verdad son asquerosos. El delincuente Alfaro es un maldito cáncer para el estado de Jalisco. Y fíjense, a raíz de todo esto, va ahora sí que bien relacionado. Ya les he compartido aquí algunos artículos de este periodista que trabaja en El Informador, trabaja también en la Radio Universidad de Guadalajara, Rubén Martín. Publicó una columna el día 4 sobre la crisis de desapariciones en Jalisco. Es que es terrible lo que cuenta. Fíjense nada más. La desaparición de 8 jóvenes que trabajaban en un call center de la zona metropolitana de Guadalajara ha puesto la mirada nacional e internacional sobre Jalisco, que padece una excepcional crisis por desaparición de personas. México es el país con más casos de personas desaparecidas en todo el mundo, entre los países que no tienen una guerra oficialmente declarada, y Jalisco se ha convertido desde hace 4 años en el epicentro de las desapariciones del país. Es una grave crisis humanitaria no reconocida como tal por el gobierno del estado encabezado por el delincuente Enrique Alfaro. Rubén Martín no le dice delincuente, yo sí. Es una crisis que desgarra a la sociedad y que mantiene en miedo y vilo a la mayoría de la población, que ha modificado sus hábitos diarios para enfrentar esta grave crisis humanitaria. La crisis es mucho más grande de lo que reconoce el gobierno del estado. Oficialmente, en un sistema estatal de víctimas, el gobierno de Jalisco reconoce apenas 14,041 desaparecidos, de los cuales 12,210 son hombres y 1,831 mujeres. El dato estatal mantiene una discrepancia ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno Federal, que reporta 14,981 casos de personas ausentes, pero existe un subregistro deliberado de parte del gobierno de Jalisco. En marzo de 2022, el Registro Nacional reportaba casi 16,300 personas desaparecidas, pero en un acto deliberado, el gobierno estatal desapareció más de 1,300 casos bajo el argumento de realizar una carga masiva de datos, alegando que había casos duplicados y ya localizados que no se habían actualizado. Desde los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos, organismos de derechos humanos, comités universitarios que analizan el fenómeno, académicos y periodistas, se ha denunciado que el gobierno de Jalisco mantiene una práctica perversa de desaparecer a sus desaparecidos. Las razones parecen ser políticas y electorales. Para nadie es desconocido que el gobernador Alfaro pretende ser candidato presidencial de su partido y eventualmente en alianza con otros partidos. Al ser la crisis por desapariciones o el problema principal social y humanitario que atraviesa Jalisco, el gobierno ha tratado de minimizar, ocultar y administrar esta crisis. Lo ha hecho rasurando deliberadamente el número de casos de desaparecidos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y retrasando la publicación del Registro Estatal de Desaparecidos que la ley estatal en la materia le obliga a crear desde junio de 2021. Se trata de una estrategia de contención de daños de la imagen del gobierno estatal y en particular del gobernador Enrique Alfaro para proteger su imagen en un eventual escenario de buscar la presidencia o la precandidatura presidencial. Si bien al comienzo de su administración en diciembre de 2018 llegó a reconocer que las desapariciones eran el principal problema social del estado,
y se comprometió a atender de manera personal este asunto. Conforme ha avanzado el sexenio y la crisis por desapariciones en Jalisco ha crecido exponencialmente, Alfaro ha tratado de minimizar y esconder esta crisis. Por más que el gobierno de Jalisco trate de desaparecer a los desaparecidos, la crisis es innegable. Según datos recopilados por el doctor Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara, ex rector de esa casa de estudios, en el periodo del gobierno de Alfaro, de diciembre de 2018 a abril de este año, en Jalisco han desaparecido, escuchen ustedes, 21,477 personas, de las cuales 11,154 fueron localizadas con vida, 2,074 sin vida, mientras 8,249 siguen desaparecidas. Que es un horror. En comparación con otras administraciones, en el gobierno de Alfaro se han triplicado las desapariciones. En el sexenio del panista Emilio González Márquez del 2007 al 2013, desaparecían 3.6 personas por cada 100,000 habitantes. En el gobierno del priista Aristóteles Sandoval de 2013 a 2018, desaparecían 14.3 por cada 100,000 habitantes. Mientras que en los 4 años y medio del actual gobierno de Alfaro, desaparecen 47.1 personas por cada 100,000 habitantes. Además, Jalisco localiza menos personas buscadas que la media nacional. En Jalisco, de cada 100 desaparecidos, solamente se localizan 37, mientras que a escala federal se encuentra a 61 de cada 100 personas buscadas. Además de dejar de reportar casos al Registro Nacional y de evadir su responsabilidad en dar de alta el registro estatal, la estrategia del Estado ahora incluye la renuencia a reunirse con los colectivos de familiares que buscan a sus hijos, en hostigar las labores de difusión y pega de cédulas de búsqueda de los colectivos e incluso hostigarlos, reprimirlos o criminalizarlos. Esto es lo que le ha ocurrido a los 8 jóvenes de los call centers reportados como desaparecidos entre el 20 y 27 de mayo. Desde las primeras versiones dadas por la Fiscalía Estatal y luego reforzadas por el propio gobernador, se ha sugerido que la desaparición estaba vinculada con el crimen organizado al reportar que en los call centers se realizaban fraudes y extorsiones. Sin decirlo explícitamente, parece sugerirse que los 6 varones y 2 mujeres fueron desaparecidos por trabajar en actividades ilícitas. Y podría ser así, pero lo cierto es que esta versión es una hipótesis sin comprobar. Esta criminalización ha molestado, con toda razón, a los familiares de Alicia Cuevas, madre de Carlos Benjamín, Alicia Cuevas, madre de Carlos Benjamín García Cuevas, uno de los 8 jóvenes desaparecidos, declaró el viernes pasado en una manifestación frente a la casa oficial del gobernador: primero encuéntralos y después júzgalos. La grave crisis por desaparecidos en Jalisco se ha vuelto un punto crítico esta semana, porque además de los 8 desaparecidos del call center, se han reportado decenas de casos más por todo el estado. Uno de ellos es la desaparición de Sandra Analí Ramírez, vista por última vez el lunes 29 de mayo en la colonia La Estancia en Zapopan. Sus familiares han protestado en 3 ocasiones consecutivas y en todas ellas han sido hostigados y hasta golpeados por decenas de policías estatales en dispositivos de seguridad que muchos consideran que deberían utilizarse en contra de quienes desaparecen y no en contra de las víctimas de desapariciones. La crisis por desapariciones en Jalisco va a seguir por mucho tiempo más, debido a que prevalece la impunidad en la comisión de este delito, que en muchos casos participan incluso fuerzas de seguridad como policías municipales, estatales y de la Fiscalía. Debido a las razones políticas y electorales del gobernador ya mencionadas, esta crisis ha crecido hasta convertirse en el principal problema social y político del Estado. Todo indica que será necesario un vigoroso movimiento social y de protesta de las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos, acompañado por la solidaridad de la sociedad jalisciense, para tratar de contener y revertir esta crisis que desde los gobiernos se ha dejado crecer por omisión o por acción. Es una
barbaridad lo que pasa en el estado de Jalisco. Me da hasta vergüenza que luego entran, cuando subimos videos hablando del delincuente Alfaro, entran a defenderlo. Este puerco es indefendible. Es indefendible. Díganme ustedes, retirar este antimonumento ¿no es verdaderamente miserable? Desaparecer de la vista de la gente algo que en cuanto se encontraba en la plaza de armas de ahí de Guadalajara, en cuanto lo veía, pues les traía memoria de lo que está pasando. Para eso sirven los antimonumentos. Son espacios de memoria, para que el pueblo no olvide lo que está ocurriendo. Y miren que lo fueron a quitar. Es una evidencia muy clara de lo que hace el delincuente Alfaro. Minimiza el hecho, lo aparta de la mirada, porque pues no le importa. Él quiere ser candidato a la presidencia. Qué asco, de verdad, un asco. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.